Soy una persona a la cual le gusta recordar el pasado, le gusta volver a los viejos tiempos y me agrada sentir nostalgia al recordar cosas de hace algunos años, claro, cuando son buenos años o una buena etapa de mi vida. En este caso la niñez, esto que estoy relatando es un recuerdo que me trae sentimientos encontrados ya que a pesar de ser una etapa muy bonita, también fue un momento que me marcó con un trauma, un recuerdo que me hace cuestionarme qué carajos me pasó ese día, se siente a veces como si hubiera sido un recuerdo falso, como si solo se me hubiera ocurrido una fumada, pero sé que en el fondo esto es real, y no he escuchado a nadie en internet hablar de esto. Comenzaré por el inicio de todo. Fui un niño el cual como cualquier otro se fascinaba por llegar de la escuela y ver sus programas favoritos en televisión, caricaturas, series, animes, y algún programa de la televisora local el cual me encontrará viendo. Tenía un horario para cada programa que me gustaba, llegaba de la escuela y ya estaban mis caricaturas favoritas, era un sentimiento inigualable llegar a mi casa con mucha hambre y comer mientras miraba el canal Cartoon Network, y más tarde también veía la televisión junto con mi familia. Era muy fanático de Hora de Aventura, Un Show Más, El Increíble Mundo de Gumball, Ben 10, entre otras series, pero estas eran mis preferidas, y por supuesto que las conoces. Me encontraba en la escuela primaria, en los últimos años de esta, así que en esta época disfrutaba de mis días de escuela y mejor aún de mis vacaciones ya que podía estar sin hacer absolutamente nada, solamente estar yo, con mi única compañía que era la tele. Pero todo se volvió muy extraño cuando en un período vacacional de fin e inicio de año dentro de la transmisión de series, estaría en estreno la transmisión de El Chavo del Ocho. Recuerdo que lo comencé a ver justo al siguiente día que desperté por la mañana y no asistiría a clases, me esperaba un rico cereal como desayuno. Me sentí un poco extraño al despertarme temprano siendo que empezaban mis vacaciones, apenas la noche anterior me había dormido tarde jugando videojuegos, pero esa mañana me desperté como si nada, así que fui a la cocina y me serví mi desayuno, prendí la televisión y estaba El Chavo. Recordé que lo iban a pasar desde las 7 de la mañana hasta las 10:30, y sinceramente no me interesaba mucho verlo. Yo quería despertar tarde y aprovechar lo caliente de mi cama y no tener que ir al salón de clases. Si lo había visto un par de veces, y aunque me había sacado unas cuantas risas no era lo mío, pero bueno. Yo ya estaba despierto y decidí quedarme viendo. Fue aquí cuando me arrepentí de no cambiar de canal o simplemente desayunar tranquilamente en la cocina. Ya habían pasado un par de capítulos. Eran las 8:15 aproximadamente y estaba por terminarse un bloque de comerciales. Comenzó el capítulo, ese maldito capítulo el cual jamás he vuelto a ver, ese maldito capítulo perdido del Chavo del Ocho. ¿Una mala broma? No lo creo, ¿de verdad sucedió? No lo sé, pero se me revuelve el estómago al recordarlo. Comenzó la introducción del capítulo, la intro de toda la vida, nada raro ocurría hasta que pasada la presentación del programa, comenzaron las risas de fondo que ponen para hacer un remate a algún chiste o situación graciosa, solo que no pasaba nada, era una imagen estática de la entrada de la vecindad, era como si se hubiera puesto pausa y después siguió el capítulo. El Chavo salía de su barril llorando, agarrándose la cara mientras cubría sus ojos, no solía llorar como lo hacía, solo se podían escuchar sollozos entre ningún otro sonido, ni música ambiental, me resultó incómodo. Cambia la escena a la entrada de la vecindad solo que esta vez por la parte del interior y se mira entrar al señor Barriga muy enojado y le pregunta al Chavo que hacia dónde se fue don Ramón ya que lo vio corriendo por la calle, el Chavo no le contesta y el señor Barriga más impaciente le vuelve a cuestionar sobre a dónde se fue don Ramón, el Chavo le dice que ya se calle porque no lo sabe mientras esta vez se suelta a llorar aún más. Se pueden ver las lágrimas y su expresión de tristeza, lo sentí como si algo muy malo le hubieran hecho o como si se hubiera enterado de una muy mala noticia. En este momento se hizo un acercamiento a su casa y después un acercamiento a la cara del señor Barriga. El señor Barriga miró a la cámara por un par de segundos y cambió la escena. El señor Barriga fue a la casa de don Ramón y después de tocar de forma muy agresiva, desistió y fue a tocar en la casa de doña Florinda. Esta le abrió y lo saludó amablemente con desánimo, este le preguntó si pasaba algo ya de una forma más calmada. Ella le explicó que recientemente había terminado su relación con el profesor Girafales, porque lo encontró con otra mujer, mientras se volvieron a escuchar las risas de fondo en un volumen un poco más alto, de lo que se podría decir lo normal, el señor Barriga hizo una mueca de burla después de escucharla y le dijo si podía pasar por el pago de la renta. Doña Florinda le dijo, ya que, pase.
La pantalla se fue a negro, no pasaba nada en pantalla para este momento, me di cuenta de lo atento que yo estaba a la pantalla, sabía que lo que estaba viendo era muy extraño y que normalmente los acontecimientos y esos comportamientos de los personajes no era normal. Pasados un par de cortos segundos, se mira salir al señor Barriga junto a Kiko de su casa. Kiko salió con su pelota y empezó a botarla diciéndole al chavo que no se la iba a prestar. En esa ocasión el chavo estaba sentado en las escaleras mientras seguía llorando. Al principio Kiko no le prestó mucha atención hasta que el señor Barriga le dijo que estaba llorando como un marica, le preguntó si sabía qué le pasaba al chavo, si es que se habían peleado a golpes o por qué lloraba. El chavo lo escuchó y después le gritó: «Ya cállese y lárguese, estúpido gordo». Las risas volvieron a escucharse mientras se hacía un zoom a la cara del señor Barriga con una cara de asombro pero graciosa. Se le pudo ver pasar saliva y enojándose de nuevo, se acercó al chavo y mientras este estaba sentado, se pudo ver cómo el señor Barriga levantó su pierna y le dio una fuerte patada al chavo en la cara. El chavo soltó un grito muy fuerte, gritó de una forma que me hizo soltar mi cuchara con cereal y abrir la boca mientras me preguntaba qué carajo estaba ocurriendo. Kiko se metió muy asustado a su casa mientras llamaba a su madre de forma desesperada. El señor Barriga siguió pateando al chavo mientras estaba tirado en el piso, gritando y con mucha sangre saliendo de su nariz. Seguido de su portafolio sacó entre todos sus documentos un arma de fuego y le empezó a disparar al chavo. Descargó el arma por completo. Todo sucedió muy rápido y como si esto de verdad tuviera que ocurrir, me refiero a que esta mierda no era normal. Mientras el señor Barriga seguía pateando al chavo, ya esta vez estando muerto, salió Kiko con doña Florinda. Al ver el cuerpo del chavo, doña Florinda se desmayó y cayó de forma muy violenta al piso, azotando su cabeza con el suelo. Se vio como si dejaras caer una piedra, cayó de una forma inerte, parecía de trapo pero el golpe se escuchó de forma sólida, su cráneo hizo un sonido que sería difícil de olvidar. Kiko, llorando por su mamá, solamente le decía: «Mami, ¿estás bien? Mami, no te mueras, por favor. Chavito, tú también, por favor, no se mueran». Se volvieron a escuchar las risas. Kiko se tiró de rodillas frente al cuerpo de su madre y se cortó la imagen. A continuación se ve el patio con el piso cubierto de sangre en donde se supone se quedaron los cuerpos ya sin vida, pero al parecer fue como si los hubieran quitado de ahí dejando solo el rastro de sangre sin limpiarla. Se puso en negro la pantalla y solo se escuchaba audio, era un comercial, había comenzado el bloque de comerciales sin imagen, duró muy poco, no más de 10 o 15 segundos cuando regresamos a la vecindad. Llegó don Ramón muy agitado, apenas y entró se tomó su tiempo para recuperar el aire, se fue caminando apresurado a su casa y cambió la escena a el interior de esta. Se puso la mano en la cabeza mientras veía a su alrededor, dio un par de vueltas como si estuviese buscando algo, y efectivamente, hizo un comentario muy raro. Dijo: «Ya recordé dónde está lo necesario para esto». Se fue un poco más adentro de su casa pero sin cambiar la escena se quedó en el mismo sitio sin moverse. Don Ramón regresa y consigo tiene un bidón de gasolina, lo empieza a tirar alrededor de él, empapando todo. Y después se moja a sí mismo, saca una caja de cerillos, la enciende y el primero en comenzar a arder es don Ramón. Se empieza a mover gritando muy fuerte y de forma muy aterradora, del dolor agita su cuerpo de forma que parece que sus extremidades no tienen huesos. Cuando se cae al piso y el fuego comienza a extenderse hasta cubrir todo de llamas, solo se ve el cuerpo tirado y todo lo demás consumiéndose. Esta parte del capítulo duró más de unos 5 minutos. Me quedé hipnotizado, viendo algo que jamás creí ver en televisión, menos de un programa familiar en un canal como lo es Cartoon Network. No sabía cómo procesar lo que estaba pasando, no sabía si era una broma o una intervención en el canal por parte de alguna persona que había hecho esto. ¿Era edición? ¿O actuaciones hechas por un equipo ajeno a los actores verdaderos? Esto no estaba bien, no se tenía por qué pasar algo así, no se supone que deba de existir algo así en un programa como lo es El Chavo, no sabía qué hacer. Pero terminó, se escuchó un sonido de estática y voces, esta vez supe identificar lo que se escuchaba, era una interferencia de una estación de radio, de este audio no había nada que me extrañara, solo era el programa de música. Pasaron un par de segundos y volvió a la señal. Comenzó un capítulo del Chavo, la introducción normal y avanzó a un capítulo de igual manera normal, ahora sí era un capítulo del Chavo del 8 como debía ser, un capítulo como de costumbre. Me pregunté por qué decidieron hacer eso, y por qué habían grabado un capítulo con esa temática sin sentido, tan grotesca, triste y desquiciada.
Y hasta día de hoy nunca entendí qué fue ese capítulo perdido, lo intenté buscar en Google y en YouTube, pero no tuve algún resultado parecido. Todos esos vídeos que salían en internet, que muy apenas tenían algo de parecido, eran ediciones en forma de broma y parodias. Pero nada de información acerca de un capítulo con esa oscuridad que una vez presencié cuando era niño.